Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepihuihuambli, que en el idioma tradicional lakota significa luna águila. Así como en náhuatl se dice Meztlicuautli y significa lo mismo. Me encanta compartir videos diferentes y el tema de hoy es para mí muy interesante. Quédate hasta el final de este video. El chamanismo no es una religión, es una forma de vida y eso es algo muy importante por decir y definir. Los orígenes del chamanismo, la palabra chamán y la propuesta de volver a las raíces es algo muy importante e interesante. Los orígenes del chamanismo, la palabra chamán es de origen muy antiguo. El chamanismo es el movimiento más antiguo que existe y ha estado desde los orígenes de los pueblos de este planeta. Para intentar comprender lo que es la energía cósmica infinita, creadora de todo y todos, la divinidad, el gran espíritu, o como tú lo llames, para intentar comprender qué es la creación, fue y es una expresión de los antiguos pueblos por la comunicación de lo infinito y supremo. En esa comunicación aún existe una serie de danzas ceremoniales, instrumentos membranófonos muy antiguos, cuya función era y es aún entrar en diferentes estados de conciencia. Y esto es muy importante también saberlo. Hoy quise hablar de este tema porque muchas personas me han preguntado que qué es el chamanismo, que si sé qué es el chamanismo. Y pues yo les digo, bueno, lo que no se sabe se investiga. Y antes había que viajar mucho y leer muchos libros. Hoy es más sencillo con la web. Es más sencillo darnos cuenta de una verdad e investigar a fondo un tema. Quédate hasta el final de este video. El chamanismo es el movimiento más antiguo que existe y ha estado desde los orígenes de los pueblos de este mundo para intentar comprender lo que es la energía cósmica infinita, creadora de todo y de todos, la divinidad, lo que es la creación. Fue y es una expresión de los antiguos pueblos por la comunicación de lo infinito y supremo. En esa comunicación aún existe una serie de danzas ceremoniales, instrumentos membranófonos muy antiguos, cuya función era y es aún el entrar en diferentes estados de conciencia, que lleva a conectarse con ese mundo para la mayoría de la gente, que para la mayoría de la gente es invisible. Y de esas manifestaciones de la energía, traer a estos espacios mundanos una valiosa información y conocimiento universal, transformando desde la conciencia en la sabiduría del corazón que une la razón a las emociones con el espíritu, haciendo tener un estado de conciencia de paz, siendo libres, útiles y felices, con abundancia de virtudes y dones para servir, siendo útiles, sanadores y humanos que saben vivir
en el momento presente, apreciando todo y a todos unidos de esa manera cósmica que es la existencia. La naturaleza y el ser. Existen registros antiguos de esta práctica con el nombre de chamanismo en los pueblos de Siberia desde la antigüedad. Se dice que la palabra chamán se refería originalmente a los sanadores tradicionales de áreas túrquicas y mongolas del centro norte de Asia, Siberia y Mongolia. Chamán significa médico en turco, tungus. Significa literalmente el que sabe. Otros académicos afirman que la palabra viene directamente del idioma manchú. En algunas tradiciones espirituales el personaje con un poder singular es el chamán. También se dice que el chamanismo es una creencia según la cual existen dos realidades diferenciadas y paralelas, el mundo terrenal y el mundo de los espíritus. Entre ambos hay unas fuerzas invisibles que solo pueden ser comprendidas por un experto, el hombre de conocimiento o sabiduría, el chamán. El chamanismo surgió en Siberia y se extendió por América a través del estrecho de Bering hace miles de años, también se dice eso. Y se dice que la palabra chamán proviene de la lengua tungú, una lengua que se habla en algunos territorios del centro y norte de Asia. En un sentido literal significa el que sabe, ya lo dije. Hay que indicar que en la tundra siberiana existe un árbol con esta denominación y según los pobladores de esta región es un árbol con unas propiedades singulares. Desde la perspectiva occidental, el chamanismo primitivo era una forma de hacer preguntas a la naturaleza y guiar a los seres humanos en un entorno envuelto en el misterio. Estos individuos son una mezcla de brujos, sanadores, místicos y sacerdotes, dicen por ahí. Son muy valorados en sus comunidades porque saben cómo acceder al mundo de los espíritus y por otra parte porque tienen poderes sanadores. Se dice que poseen conocimientos avanzados, ya que conocen el poder curativo de las plantas y los rituales para evitar el sufrimiento. Se dice que conectan con los espíritus del más allá. Según los expertos en chamanismo, estos individuos tienen un don especial para ejercer sus funciones y por lo tanto no cualquier persona puede alcanzar esta condición. Pero, ¿qué piensas tú? Esto es lo que se dice y lo que se puede encontrar en libros y en la web. Muchos chamanes recurren a las plantas alucinógenas para interpretar el espíritu humano. Estas plantas, por ejemplo, la ayahuasca y muchas otras, son utilizadas para sanar diferentes alteraciones físicas o espirituales. La realidad es que son hombres de conocimiento, pero también existen los de sabiduría, quienes no consumen plantas porque están conectados de manera consciente con ese telar cósmico que es la energía universal, creadora de todo y de todos, y que mantienen su conexión por medio de frecuencias de sonido, a través de ciertos sonidos producidos, como ya lo dije antes, por instrumentos membranófonos y algunos otros instrumentos antiguos hechos por ellos mismos, como este. Se han seguido haciendo a través de los años en diferentes culturas. Estos seres humanos
iluminados, llamados chamanes, de sabiduría que entran y salen en distintos estados de conciencia, son muy pocos realmente. Mucha gente, por tener un conocimiento de plantas o de temazcales, cree que es un chamán y se dice chamán a sí mismo, pero eso no es un chamán. Un chamán es algo mucho más profundo, es un ser iluminado que ha trascendido al ego a cada instante de su existencia, que, que ha llevado a la acción las virtudes de la sabiduría del corazón y que es auténtico. Chamán desde la antigüedad hasta la actualidad significa aquel que enciende el fuego. Y esto tiene un significado mucho más profundo que prender una fogata. Son parte intrínseca de todo y todos y del gran espíritu. Para un verdadero chamán todo es uno y todo está vivo y todo es sagrado. Y, y son muy respetuosos de los demás, no juzgan, no critican, no entran en debates o polémicas. Y pues ya lo dije al principio, no es una religión, es un estado de conciencia. Y entran y salen a su disposición de estos estados de conciencia con instrumentos membranófonos. Pero ¿cuáles son los instrumentos membranófonos? Pues los instrumentos membranófonos son todo tipo de instrumentos que suenan mediante la vibración de una o varias membranas templadas. En la gran mayoría de estos instrumentos se utiliza piel de animal y otros parches. Hoy en la actualidad, pues muchos utilizan parches sintéticos. Pero el verdadero chamán hace sus propios instrumentos desde la antigüedad. Estos instrumentos pueden estar montados sobre cilindros de madera, sobre vasos de cerámica o calabazos. ¿Cuál es el origen de los membranófonos? Pues son instrumentos antiguos, son instrumentos de percusión que suenan cuando una o dos membranas o parches tensos de cuero, ahora de metal o plástico, vibran ante la ejecución en yacimiento ante la ejecución, pero en yacimientos arqueológicos de las culturas Nazca y Mochica ya se ven de cerámica y hay representaciones de tamborileros y pinturas rupestres aún más antiguas. Algunos especialistas, pues te podré decir sobre ello, ¿por qué no? Han investigado muy a fondo estos temas y se dice que la palabra chamán se refería originalmente a los sanadores tradicionales, que el chamanismo surgió en Siberia y se extendió por América a través del estrecho de Bering hace miles de años. Pero lo cierto es que estas personas de conocimiento, aun los que ingieren plantas, tienen conocimientos avanzados ya que conocen el poder curativo de la planta, los rituales para evitar el sufrimiento y conexiones con la energía muy profundas. Les hablaba sobre
que algunos especialistas en antropología definen al chamán como un intermediario entre el mundo natural y el espiritual, que viaja entre los mundos en un estado de trance. Lo cierto es que, pues la energía es vibración y sonido. Así como se oye el sonido de tu corazón, recordemos que nuestro cuerpo está predominantemente hecho de agua y es energía, y que esa energía está conectada con todo y todos, está conectada con el gran espíritu, con la naturaleza del ser. Y también te puedo decir que sin utilizar la palabra chamán, se puede ser un hombre de conocimiento, de sabiduría. En México se le daba un nombre al de conocimiento, Tlamantini. Eh, eh, Allá en los pueblos del norte, en especial en la tribu Lakota, se le conoce como Huicasa Huacán. ¿Y qué quiere decir? Hombre sabio. Eh, el de conocimiento ingiere plantas, el de sabiduría a través de la meditación y de instrumentos entra en distintos estados de conciencia. No necesita consumir las plantas, puesto que en trance habla con ellas, se comunica. Y no me refiero a palabras, sino a vibraciones, a una geometría sagrada de símbolos, eh, que pues solo podrías entender si empiezas a practicar la meditación. Empieza con frotarte las manos y darte cuenta que eres energía. Empieza con hacer tus propios instrumentos, eh, fabricar o comprando al principio un tambor, pero hecho de madera, eh, de manera natural, y empieza a hacer sonidos, empieza a hacer, pues, sonidos que en algunos lugares les dicen mantras, como ¿se han oído cuando las madres arrullan a sus niños cómo le hacen mm, mm, mm? Las nanas que se cantan a los niños son mantras vibracionales que producen armonía. Así existen diferentes mantras que producen diferentes cosas, no solo paz y armonía, sino también sanación física, mental, espiritual, ¿por qué no? El chamán conoce la alquimia espiritual porque la ha utilizado desde su interior a su entorno, el transformar su interior y su entorno desde un conocimiento sagrado no solo de plantas, sino también de minerales. Esta es una amatista, la piedra de la transmutación, eh, y muchas otras gemas como la turquesa, que es la piedra de la comunicación. Un chamán, cuando entra en un estado de trance, trae desde la energía infinita un conocimiento y una sabiduría, no solo de sanación, sino de muchas otras cosas, para comprender al humano, para comprenderse a sí mismos y a su entorno. Y esto no solo es de la antigüedad, es algo actual que también viene con las danzas, con los rituales y con muchas otras cosas. Algunos lo llaman magia, y la magia no son solo trucos, es un conocimiento profundo de la energía y sus distintas manifestaciones, es un conocimiento profundo de los números y los símbolos, de los colores, de la naturaleza en sí, y un respeto muy profundo hacia todo y todos. Eh, Te recomiendo empezar a tocar un tambor,
eh, trascendiendo al ego, no esperando que sepas tocarlo o tocándolo para otros o para que te vean. No, esto se hace individualmente en soledad para concentrarse y aprender a meditar. Comenzando es como se va aprendiendo, porque el mejor de los maestros está en el interior de cada ser. Y de ahí es de donde fluye la energía infinita, pero desde la sabiduría del corazón. ¿Por qué digo esto? No me refiero al órgano corazón, me refiero a nuestro centro energético. Eh, Hacer que tu mente no sea tu enemigo, sino limpiarla y sanarla para que tu mente sea tu amiga y sea un guerrero y sea una herramienta, y que si se une a las emociones y estas son positivas y empiezas a vibrar en positivo, entonces empieza una transmutación alquímica interna que puede empezar a fluir con el cosmos, leyendo y sabiendo de memoria, como al principio leí, qué es chamanismo, qué es chamán, pues no te va a llevar a nada de eso, solo a saber qué es. Pero si realmente a ti te interesa en profundidad transmutar todo lo que te produce tristeza, todo lo que te produce emociones destructivas, depresión, enojo, pues deberías tomar en cuenta esta herramienta que es el tambor y, y esto que pues no es una religión, es un estado de conciencia, es una forma de vida que no, nada tiene que ver con tus creencias ni interviene en ellas y que pues puedes conectar como las antiguas tribus que estaban conectadas de manera consciente con la naturaleza y tenían esas capacidades de hacer cosas maravillosas que la imaginación no alcanza. Por hoy me despido, espero que te haya gustado este video, que lo compartas y sobre todo que lleves una vida útil y feliz. Si quieres, suscríbete. Hasta pronto y no te pierdas la segunda parte de este tema. Thank you.